Listo, profe Hugues, podemos iniciar la presentación de la conferencia. ¿Listo? Entonces, le doy la palabra al profe Hugues. Profe Hugues, por favor, habilitar el micrófono. ¿Tienes inhabilitado el micrófono? Por favor, habilitar el micrófono. ¿Ya? Listo, profe. Está perfecto. Bueno, primero que todo, agradecerles a todos ustedes su presencia, esta convocatoria virtual al proyecto Encuentro por la Historia. Hoy, jueves, a las 5 de la tarde, tenemos con nosotros al profesor Armando Martínez Garnica. Armando Martínez Garnica, pues, es un reconocido historiador colombiano, doctor del Colegio de México, profesor durante más de 20 años en la Universidad Industrial de Santander, donde llevó a cabo muchos proyectos, entre estos de archivística, ¿no? La creación del Centro de Documentación Regional de Santander, que ha sido una obra importante para los historiadores a nivel regional. Modernizó allí también la forma como se realizaba la historia, cómo se hacía, cómo se presentaba, a partir de varios trabajos, sobre todo en esta primera etapa, sobre lo que se denominan las provincias santanderianas, la provincia de Vélez, de Soto, de Málaga, de Mares, etcétera, donde se trabajaban sus orígenes, la forma como se poblaron y la forma como desarrolló su historia en los últimos 400 años. Más adelante, Armando abandona, en el mejor sentido de la palabra, la tierra santanderiana para irse en un proyecto mayor que tiene que ver con la irrupción del liberalismo en Colombia, o lo que sería la Nueva Granada en el siglo XIX. Hay un texto ya clásico que conocemos todos, que se conoce como la Agenda Liberal Temprana. Allí en ese proyecto va a incluir o se va a acercar a la cuestión de la revolución del 20 de julio de 1810 o la revolución de 1810. Va a trabajar el tema de las juntas locales, va a trabajar también las representaciones de las provincias que enviaron a España en el momento de álgido de 1810, como también va a trabajar, sobre todo se va a concentrar en lo que son las biografías de varios publicistas de la Revolución. Se van a transcribir documentos, libros, presentación de los mencionados publicistas, etc. Fueron aproximadamente 10 años los cuales Armando Martínez dedicó a desentrañar, a darnos unos datos bien importantes sobre lo que sería la revolución de 1810. La visión de 1810, después de los trabajos de Armando Martínez, cambió para siempre, en el mejor sentido de la palabra. Ya recientemente, y otros trabajos que ha hecho, por lo menos recientemente, es necesario presentar una obra cumbre que precisamente publicó el año pasado, 2019, sobre la historia de la República, 1819-1831. Decir Colombia sea y Colombia será. Este texto, un monumental trabajo de aproximadamente 700 páginas, es una novedad en el sentido de que desentraña la forma como se construyó la República de Colombia en el periodo que va del 19 al 31. Hoy nos va a hablar de un tema un poco lejano de lo que hemos señalado. Es una conferencia, digamos que particular. Su título: la arbitrariedad de la selección temática de los historiadores.
¿Qué hay que exponer? El caso de la historia de Bucaramanga. Esta conferencia versa sobre un problema, si se quiere, histórico que tiene Armando desde hace muchos años con la villa o el pueblo de indios de Bucaramanga. En ese sentido, entonces vamos a escuchar al profesor Armando, aunque antes les quiero señalar algunas cuestiones de metodología de la conferencia. Armando tendrá una presentación aproximada en el tiempo de unos 40 a 50 minutos, mientras que los que van a participar escuchando la conferencia, luego de esos 40 minutos pueden hacer unas preguntas que por cuestiones aquí técnicas es necesario hacerlas por los chats. Entonces, cada uno, una vez termina, va a hacer esas preguntas que nosotros las vamos a retomar, se las pasamos al profesor Armando, la responderá y haremos retroactivo la conferencia. En este sentido, quiero agradecerle por su presencia a nombre del grupo IEPE y el grupo RC, el primero de investigaciones de estudios políticos y económicos y el segundo de la cuestión religiosa. Sobre la base de esos dos grupos, pues se ha realizado este proyecto que se denomina Encuentro por la Historia y que hoy tiene al profesor Armando como expositor. Muchas gracias, Armando. Muy buenas tardes y gracias por venir este ratico a oírme mis ideas sobre el proyecto de investigación que adelanto en este momento, que es la historia urbana de un poblamiento que tiene ya 4 siglos de existencia y que se llama Bucaramanga. Es una palabra indígena, probablemente de la lengua chitarera, y es imposible ya saber qué significó originalmente. Si estamos hablando de una historia de un poblamiento de 4 siglos, la primera dificultad al emprender la investigación es la misma que se planteó el historiador suizo Jacob Borchardt cuando abrió su curso del 4 de mayo de 1871 en la Universidad de Basilea, cuando quiso mostrar a los estudiantes la historia europea del periodo comprendido entre 1578 y 1763. En ese momento él les dijo a sus estudiantes, este periodo tan largo de la historia europea exige que yo les exponga lo que he investigado, pero al hacerlo estoy cometiendo una arbitrariedad. Es la arbitrariedad de seleccionar y escoger lo que debe ser expuesto en el mar tormentoso de la historia mundial. Así que lo que yo le voy a dar no son más que unas oleadas y lo comparó a la labor de un pintor de marinas, en donde solamente aparecen en el cuadro una cierta playa, un cierto momento del día y algunas marejadas, pero es imposible contar la historia del mar. Nosotros tenemos un método crítico para investigar lo que ha sucedido con algunas sociedades que escogemos. Y en eso prima obviamente la arbitrariedad, lo que hace que muchas personas digan que esta ciencia es la peor de todas las ciencias sociales, porque aunque tiene un método de control crítico, la selección de los temas es bastante arbitraria. Pero luego viene una segunda arbitrariedad, es cuando hemos investigado y tenemos que exponer, que es el final de todo lo que hacemos, exponer a nuestros contemporáneos lo que hemos podido comprender. En la exposición también hay que hacer una selección de los temas que deben ser conocidos por nuestros lectores o por nuestros oyentes. Así que estos son los problemas que tenía Jacob Borchardt en 1871 y son los problemas que yo me he enfrentado a abordar como un todo 4 siglos de poblamiento localizado en lo que hoy en día se llama Bucaramanga. La primera dificultad con la cual nos encontramos es que en un poblamiento de 4 siglos
se han sucedido diferentes entes político-administrativos con diferentes autoridades. Con lo cual, el gran riesgo es los anacronismos que nos acechan. Decir cosas que no corresponden al momento político-administrativo o al ente político que existió, pero ya dejó de existir. Resulta que Bucaramanga ha sido el nombre de un pueblo de indios congregado, de una parroquia, de una villa, de una ciudad, de un municipio y hoy en día del centro de un área metropolitana. De modo que tenemos que tener un gran control con el vocabulario del análisis histórico para usar exactamente las palabras que corresponden a cada uno de los momentos en los cuales dividimos ese material de 4 siglos. Como Bucaramanga ha sido de todo, entonces he tenido que hacer un cuadro ordenador de los entes políticos administrativos con los diferentes regímenes políticos que los controlaron. Todos hemos aceptado en esta localidad que el poblamiento se inicia el 22 de diciembre de 1622, cuando 2 funcionarios, uno eclesiástico y otro un alcalde mayor de Minas, dieron cumplimiento a un auto de un oidor de la Real Audiencia, don Juan de Villabona Zubiaurre, quien, para cumplir las disposiciones de la monarquía, dio la orden de congregar cuadrillas de indios lavadores de arenas auríferas en un pueblo de indios, bajo la autoridad de un doctrinero y un alcalde mayor de Minas, que se llamó Bucaramanga. Y se llamó así porque las cuadrillas de indios lavadores escogieron la quebrada Bucaramanga, que está junto a lo que luego se llamó la hacienda de Bucaramanga, hoy en día el occidente de la meseta, porque era el sitio donde ellos tenían que trabajar y bariquear las arenas auríferas para extraer las pepas de oro con los cuales podían pagar la carga del tributo de lo que tenían que entregarle al alcalde mayor de Minas y posteriormente para todos los requinteros lo que tenían que pagar. Ese pueblo de indios, que es un pueblo miserable, porque todas las cuadrillas están moviendo todos los días por los cursos de agua, que en ese momento eran 17 cursos de aguas, sin contar las lagunas, es todo el oro de escorrentía que baja de las vetas de Pamplona. Así que las cuadrillas siempre están moviendo, pero las cuadrillas no eran originales del lugar, sino que fueron enviados en grupos para cumplir la renta de la encomienda desde sitios lejanos. Y fueron nombrando de acuerdo al lugar donde ponían las rancherías que siempre se están moviendo. Ese pueblo de indios va a existir hasta el 11 de julio de 1778, porque ese día otro visitador, que era el fiscal de la Real Audiencia, Moreno y Escandón, da un auto que extingue y suprime la vida del pueblo de indios de Bucaramanga. Por lo tanto, termina la existencia del primer ente político administrativo con las autoridades que existieron y con la gente. Durante esos 200 años de existencia, los movimientos demográficos cambiaron la composición humana de la meseta de Bucaramanga, porque por lo menos el 90% ya no eran indígenas, sino eran gente que se consideraba española o por lo menos mestiza. Cuando se elimina el pueblo de indios, naturalmente las tierras que los indios tenían en precario, bajo la forma de resguardo, regresa a la corona y vuelven a ser otra vez tierras realengas. Y en ese momento los que se quedaron, que son alrededor de 400 personas, preguntaron, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y se les explica que no pueden ser una ciudad, dado que no hay hueste conquistadora. No puede ser una villa porque eso vale 10,000 pesos y hay que tramitarlo en la corte en la península. Y la única opción que le queda es que sea una parroquia. Y entonces el 1 de enero de 1779 erigen la parroquia de San Laureano y Nuestra Señora de Chiquinquirá del Real de Minas de Bucaramanga.
pero están ellos en precario porque las tierras siguen siendo del rey, con lo cual se inició un proceso de remate de las tierras que fue muy complicado, no solamente por la disputa que todos querían por las estancias y por los solares urbanos, sino porque la vecina ciudad de Girón, que venía desde el siglo XVII, pretendió que ellos pasaban a su jurisdicción. Y se inició un pleito muy largo entre el alcalde mayor de Minas y el cabildo de Girón con el gobernador de Girón para saber quién mandaba políticamente a los ahora parroquianos de San Laureano y quién nombraba a los alcaldes pedáneos, que es lo máximo que puede tener una parroquia en lo público, dado que en lo eclesiástico pues simplemente lo hacía un párroco. Ese pleito finalmente termina a favor del alcalde mayor de Minas, pero los alcaldes pedáneos a veces los pone el cabildo de Girón y a veces los pone el alcalde mayor, pero de todas maneras es una parroquia de San Laureano. Pero esa gente que se ha enriquecido pretende la autonomía. Y en 1810, que es la eclosión de autonomías locales, eso es aprovechado por esos parroquianos para declararse villa de San Laureano. Y empieza un tercer ente administrativo que ya puede tener cabildo y ya puede tener alcaldes ordinarios y regidores. Pero como todos sabemos, esa década es muy convulsiva y después de la batalla de Cachirí de febrero de 1816, las cosas retornan al estado anterior a 1810 y Bucaramanga vuelve a ser otra vez parroquia y pierde el cabildo. Después de una semana después de la batalla de Boyacá, en 1819, Bucaramanga se siente libre y se vuelve a declarar otra vez Villa de San Laureano. Pero en ese momento viene a disputar la jurisdicción el Cabildo de San Carlos del Pie de la Cuesta, que había obtenido el título de villa en 1809, y logra derrotar a los bumangueses y los obliga a aceptar los alcaldes pedáneos que nombran allá, hasta que finalmente una ley de la República de 1824 que declara que todo poblamiento que sea declarado cabecera de cantón automáticamente pasa a la calidad de villa, y entonces Bucaramanga ahora sí entra como villa de San Laureano, pero queda en la provincia de Pamplona. Y se va a quedar en la provincia de Pamplona como subordinada, pero con la posibilidad de tener un consejo y unos alcaldes hasta 1850, cuando se crea la provincia de Francisco Soto, en homenaje al compadre de Santander. Pero resulta que al crear la provincia de Soto, la capital va a ser el Pie de la Cuesta, con lo cual queda subordinada a la provincia de Soto, pero de alguna manera autónoma como cabecera del cantón de Bucaramanga. Esa provincia de Soto no va a durar sino 5 años, y luego viene la experiencia federal a partir de 1857 que crea el Estado Federal de Santander. Y en ese momento Bucaramanga tiene un golpe de suerte porque en la Asamblea Constituyente de Pamplona no hubo acuerdo entre los liberales socorranos y los conservadores pamploneses, y era imposible determinar dónde iba a quedar la capital del estado, que debió ser Pamplona por su experiencia administrativa acumulada de tantos años. Y entonces, para desempatar, le dan a Bucaramanga durante 5 años la posibilidad de ser la capital de un estado federal, cosa para lo cual no estaba preparado ni arquitectónicamente, ni físicamente, ni intelectualmente. Pero salta a la condición de capital del estado federal, hasta que la guerra del 61 hace que los socorranos, por las malas, trasladen la capital al Socorro, y será la capital del Socorro, y Bucaramanga quedará simplemente como cabecera de cantón y luego cabecera del departamento de Bucaramanga hasta la Constitución del 86. En el 86 los estados federales se vuelven departamentos administrativos, y el Socorro no puede seguir siendo capital porque hay que castigarlo por su radicalismo liberal, y Bucaramanga la declara ahora sí capital del departamento de Santander, que sigue siendo hasta el día de hoy, hasta que en 1981 se le declara núcleo principal de un área metropolitana, que es la historia que estamos viviendo, y no sabemos dónde va a parar, y esto no es un problema de la historia, es un problema de los políticos que conducen esto. Muy bien. Una vez que ya hemos hecho un esquema político administrativo de sucesión de entes distintos y podemos controlar el lenguaje y las autoridades,
El problema que tengo que enfrentar es, ¿y cómo se cuenta la historia de un poblado que hoy en día tiene 600.000 habitantes y que cuando pasó de pueblo de indios a parroquia eran apenas 1.600 y al momento que se inició la independencia política eran 4.000? Estamos hablando de miles de personas. ¿Cómo se cuenta la historia de miles de personas? Pues, como les he dicho al comienzo, con la arbitrariedad del historiador que tiene que seleccionar lo que es importante para esta historia. Así que mi respuesta a esta arbitrariedad fue la siguiente. Yo no puedo contar la historia de 600.000 personas porque son proyectos individuales de vida. Ni siquiera soy capaz de contar mi propia vida. Entonces, mi arbitrariedad consiste en contar solamente aquello que tenga que ver con la cosa pública, la red pública. Porque lo que me interesa de Bucaramanga como poblamiento es la cosa pública. Ahora entonces empiezo a hablarles de los temas que he seleccionado para contar la cosa pública, así haya sido administrado por personas particulares que asumen la función de funcionario. Para vivir en un poblado en traza urbana, en forma de damero, tal como fue hecho por Nicolás de Rojas en 1779, cuando trazó los primeros 32 solares, y todas las estancias en las cuales fueron repartidos el fondo legal del antiguo resguardo y empezó la propiedad privada. Las primeras cosas públicas es el abastecimiento de la gente que se nuclea para vivir y que luego se van a llamar servicios públicos. Entonces, he estado estudiando cómo se manejaron los cursos de agua. El acueducto público de Bucaramanga es muy tardío, es posterior a 1927. Pero antes de que el acueducto traiga el agua de la cordillera andina, o sea, de los páramos de Pamplona, la gente tomaba agua, por supuesto, agua sin tratar, agua que producía muchas epidemias de disentería, jugos y enfermedades. Pero como había tanta agua que corría por la meseta, he dicho que eran unas 16 quebradas, pues todo el mundo tomaba el agua, o si no, mandaba un bobo con un burro que la traía en barriles y llenaba los ures de las casas. Entonces he hecho una historia del agua, que es una historia inédita para los actuales ciudadanos, porque los ingenieros enterraron 16 quebradas y además les cambiaron el nombre. Nadie sabe que aquí pasaban 16 quebradas y estuvo lleno de lagos y lleno de patos. Eso fue desaparecido por los ingenieros y todo fue asfaltado y encementado. Y solamente hasta 1930 el municipio de Bucaramanga declara que el agua es suya y entonces se empieza a adjudicar las concesiones. Pero hasta entonces todo el mundo tomaba el agua por sí mismo o mandaba a alguien en un burro que trajera el agua. Además del agua, había que tener iluminación nocturna que se hacía con velas de cebo y conozco más o menos cómo era el negocio del cebo en la carnicería pública hasta que entró la primera empresa hidroeléctrica del país en 1891, que es la de la planta de Chitota, porque Bucaramanga es la primera ciudad que tiene luz pública de origen hidráulico, que será el sistema que se va a imponer. Pero además, los santandereanos siempre hemos vivido de carne. Eso significa que tiene que haber un abastecimiento de carne y un matadero público y un manejo de los residuos del matadero. El mercado de Bucaramanga, o lo que se llamó la Casa Cubierta, es de 1895, pero es un gran esfuerzo de emprendedores que va a reemplazar lo que antes era el abastecimiento en la carnicería. Entonces, mi primer tema es el abastecimiento de agua, iluminación, combustibles, desde las leñas, algún día la telefonía, las carnes y las suministros y verduras en la plaza parroquial que estaba frente a lo que hoy en día es el Parque San Laureano. En el siglo XX, estos servicios públicos que fueron prestados por emprendedores particulares van a dar paso a las empresas públicas de Bucaramanga. Pero las empresas públicas de Bucaramanga tuvo que quitarle a cada compañía emprendedora cada servicio público, a las buenas o a las malas. Empezó quitándole la plaza de mercado,
luego les quitó el acueducto finalmente en 1962 por ahí, luego suministro del gas. Entonces, muestro cómo lo que fue producto de un emprendimiento particular, servicio público, termina siendo empresas públicas, con excepción de la electricidad, que por el tamaño de la empresa, Bucaramanga no fue capaz de comprarla y ni siquiera fue capaz de retenerla a Santander, porque hoy en día es una de las empresas de EPM y las decisiones se toman en Medellín. Muy bien. Una vez que resolví el problema de los servicios públicos, el abastecimiento, me di cuenta que lo que ocurre durante el siglo XIX es que al comienzo de la historia, cada familia se provee a sí misma de la mayoría de las cosas. La gente se lía sus cigarros sobre la pierna. La gente se hace el jabón de la tierra con lejía. La gente trae su agua. La gente trae su leña. La gente trae el maíz para la arepa. Lo que se va a hacer durante el siglo XIX es que los emprendedores van reemplazando a los particulares, haciéndolo de mejor calidad y más rápido y más barato. Hasta llegar al día de hoy que no somos capaces de hacernos nada. Todo lo tenemos que comprar. Nadie se lía su cigarrillo, nadie hace su jabón, nadie hace su maíz. Esa es la historia del siglo XIX. La sustitución de la industria domiciliaria por los emprendedores que empiezan a fabricar todo lo que el mundo, la gente necesita y la van convenciendo que es mejor que lo compre y que gane dinero para pagarlo, que lo haga. Y es una historia muy divertida en el caso de la Bucaramanga del siglo XIX. Muy bien. La cosa pública sigue luego con el estudio de los funcionarios. Aquí hemos tenido de todos los funcionarios: alcaldes mayores de minas, curas doctrineros, alcaldes pedáneos, alcaldes ordinarios, consejos municipales, jefes políticos de cantón, gobernadores provinciales, presidentes de Estado federal, alcaldes municipales y hasta prefectos municipales. Yo los he ubicado en el tiempo y cómo funciona, tratando de ver cómo es la operación, pero eso me llevó a una cosa más importante de la cosa pública, que es el fisco. En Bucaramanga confluyen tres fiscos: las rentas comunales de la villa de Bucaramanga propiamente dichas, pero como es cabecera de cantón, confluyen el fisco municipal, que se refería a las rentas del cantón, que eran 9 municipios, porque había uno tan lejos como Las Vetas y La Baja, y que estaban lejísimas de aquí. Entonces, tengo que diferenciar las rentas comunales de las rentas municipales del cantón de su propio nombre, de las rentas provinciales, que son las que maneja la cabecera de la provincia, que es Pamplona. Y mostré cómo fluían de una a otra parte fragmentos de las rentas municipales y cómo se disputaron fragmentos de la renta de aguardientes y de tabacos, que eran los más productivos, las tres entes distintos, para no revolver rubros fiscales de tres entes distintos. Son tres fiscos distintos. Muy bien. La exposición, una vez que hemos hecho los regímenes y la crónica aspiración de un vecindario que nace como pueblo de indios, pasa a ser parroquiano, y hoy en día aspira a ser el centro de un área metropolitana. Es un grupo de ciudadanos que han ido de menos a más, pero en estas oleadas seleccionadas de un mar tormentoso de acontecimientos locales, de todas maneras tuve que empezar a seleccionar algunas personas que iluminaran como representativas acciones colectivas muy importantes, como una especie de paletazos de colores sobre esta gran marina. En cada época hubo una persona que representó a los grandes emprendedores y tuve que seleccionar en la historia 12 emprendedores que representaban mejor que nadie el emprendimiento local. Por ejemplo, el gran productor de cigarros en la época en que todo el mundo producía cigarros, porque Bucaramanga y Santander llegaron a ser el primer productor nacional de cigarros antes de que la Compañía Colombiana de Tabaco impusiera el hábito de fumar piel roja. Un emprendedor del café, el emprendedor de la exportación de sombreros. Entonces elegí 12 personajes que cada uno me representa cómo se hacía dinero en cada época distinta.
empezando desde el momento de la parroquia, donde don Manuel Mutis Bocio, el hermano del sabio, enseñó cómo se hace dinero rápidamente a estos parroquianos, hasta los grandes ganaderos que se iban hasta las sabanas de Bolívar a meter ganados en planchones para llevarlos a Puerto Wilches y traerlos a Bucaramanga en el ferrocarril. Entonces, mostré eso y luego me pregunté, y bueno, de tantos políticos que hemos tenido, ¿cuáles son los políticos más representativos en el cambio urbano de Bucaramanga? No son muchos, pero con 5 políticos puedo ilustrar cómo se hacía política en favor de los intereses de Bucaramanga. Solamente le voy a mencionar hoy uno que es don Alejandro Galvis Galvis, fundador del periódico La Vanguardia Liberal, por todo lo que hizo en pro del desarrollo de Bucaramanga. Me toca también que escoger los 5 mejores párrocos que cambiaron la parroquia durante el siglo XIX, trayendo progreso en la ciudad. Quizás para ustedes el más conocido es el cura Francisco Romero, que es bogotano, porque él desarrolló la caficultura en Salazar de las Palmas y en Bucaramanga a base de poner penitencias por, bajo la forma de siembra de plantas de café. Y como este es un mundo de pecadores, era muy fácil de esa manera hacer que la economía cafetera se desarrollara. Muy bien. Y hay otros temas que cruzan por Bucaramanga, pero que tuvieron una historia diferente, que son temas de la historia regional. Pero tuve que preguntarle, bueno, si eso es historia regional, ¿cómo pasa por Bucaramanga esos acontecimientos regionales? Por ejemplo, la sublevación de los comunes de Socorro de 1781. Resulta que el fortín contra ese movimiento fue Girón. Y Bucaramanga, tengo que preguntar cómo actuó frente a la posición de Girón que se enfrentó a los comuneros del Socorro. La guerra de los 1000 días, su principal escenario fue Bucaramanga, porque aquí la guerra sí duró 3 años completos, con un gran desastre para la economía cafetera. ¿Cómo vivió Bucaramanga el año 1930 y 31, cuando empieza la gran violencia política en García Rovira y cuando termina la hegemonía conservadora y empieza la hegemonía liberal, pues lo que se llamó por lo menos los primeros 4 años, que son años de la concertación dirigida por Olaya Herrera, pero que coincide con la gobernación de Alejandro Galvis Galvis. Bucaramanga se presenta ante la sociedad nacional por primera vez en 1941 con los 5º Juegos Olímpicos Nacionales, cuando puede presentar su primer hotel, su primer estadio, y le dice al país, aquí estamos. Y muestro otras instituciones que cruzan la ciudad, como la Sociedad de Obras Públicas, que sigue el modelo de la Sociedad de Medellín. Y finalmente voy a tener que mostrar los artistas paradigmáticos, aquellos que hicieron las imágenes pictóricas con las cuales la gente de Bucaramanga se identifica. Y me basta con 5 pintores que todo el mundo quiere tener un cuadro porque de algún modo representa. Muy bien. Entonces, esta investigación está durando todo este año y parte del siguiente. Y lo que quiere mostrar es una historia básica de un poblamiento que se llama Bucaramanga. Hoy en día es una de las cabeceras de una de las áreas metropolitanas, mostrando desde la selección arbitraria de las cosas que son públicas, aunque tengo que iluminar con algunos trazos de paleta algunas personalidades que fueron reconocidas por sus contemporáneos como el paradigma de cómo se debe actuar. Por ejemplo, el cura Francisco Romero fue escogido en 1910 para erigirle un obelisco de agradecimiento por la manera como él modificó el templo parroquial, la economía cafetera. Y la otra cosa es mostrar los grandes emprendedores, porque esta ha sido una ciudad que ha sido jalonada por emprendimientos muy grandes: el café, los sombreros, el cacao y los cigarros en la primera mitad del siglo XX. Entonces, en esta gigantesca arbitrariedad de escoger oleadas de un inmenso mar que es imposible contar lo que ocurre, lo que quiero mostrar es una nueva historia de la ciudad de la cual yo soy natural, y me he dado cuenta que a pesar de que fui nacido y criado, no conocía la mayor parte de todos los acontecimientos de la ciudad. Esto me ha obligado a recorrer muchísimos archivos, porque
un poblamiento que nace con un origen tan humilde, pues no deja archivo de un pueblo de indios ni de una parroquia hasta que no tenga cabildo. Pero como fue destruido el archivo municipal y no tenemos nada antes de 1910, pues tuve que cruzar las entidades bajo las cuales estuvo dependiendo para encontrar en ellos la información. O sea, ¿quién me da información de las escuelas que existieron? Hubo escuela lancasteriana durante el tiempo de las escuelas lancasterianas. ¿Quién me da noticias de las rentas comunales de Bucaramanga? Y afortunadamente las entidades que manejaron Bucaramanga de mayor tamaño se han conservado los archivos en lo que se llama el Fondo de Gobernaciones y Gobernaciones varias de la AGN. Para la parte indiana hay mucha información en la AGN y don Enrique Otero da Costa, el gran historiador, lo había conseguido desde 1922. Una gran fortuna es que Bucaramanga ha tenido una sucesión de cronistas propios que nos dejaron unas crónicas de Bucaramanga para todo el siglo XIX, dijo José Joaquín García, y que fueron continuados por 3 cronistas más durante el siglo XX. Así que tenemos unos 5 cronistas que fueron reuniendo las noticias que para ellos eran más importantes. Así que con los 4 cronistas locales que cubren el siglo XIX y el siglo XX, uno puede navegar muy bien porque se orienta. El gran problema son los anacronismos que siempre afectaron a la historiografía local. Y los anacronismos empiezan con Enrique Otero da Costa, con su Cronicón Solariego, cuando él intentó presentar un documento que crea un pueblo de indios como el acta fundadora de una ciudad a la cual le diseñó escudo de armas en 1943 para efecto de los 5º Juegos Olímpicos Nacionales. Entonces, la historiografía local se llenó de anacronismos por no separar todos los entes políticos administrativos, que es lo que esta historia quiere separar, en 6 capítulos que van mostrando cómo cada ente político administrativo en cada tiempo tuvo sus autoridades, su régimen, su vocabulario y su manejo del régimen ambiental. El régimen ambiental que yo conocí en los años 50 y 60 ya era un fantasma del régimen del siglo XIX, pero hoy en día sí que lo han despachado más. Sucede lo mismo con la iglesia parroquial de San Laureano. Todas las imágenes que vio el primer cronista fueron eliminadas, borradas, quemadas o tiradas. Y lo que tenemos hoy es una caricatura de la cultura católica en San Laureano. Pero también he mostrado en cada momento cómo han funcionado las instituciones. Muy bien. Para finalizar, quiero decirles que este esfuerzo que estoy haciendo de hacer una historia básica de Bucaramanga, basada en una diversidad de documentos de muchos archivos, esquivando los anacronismos y haciendo una selección arbitraria de aquello que es público, pero iluminándolo con algunas vidas ejemplares, quiere darle a la ciudad una nueva imagen, y es mi manera de cumplir un compromiso moral que tenía. Yo me he ocupado de Santander, me he ocupado de la nación, pero ya era hora que le diera a la ciudad una historia básica y probablemente saldrá el año entrante en el mes de junio en las imprentas de la Universidad Industrial de Santander. He cumplido mi tiempo, 30 minutos, 35 minutos, y ahora sí es el momento de conversar y oír sus preguntas. Muchas gracias por haberme seguido con atención. Antonio, bienvenido. Bueno, muchísimas gracias, doctor Armando. Les recuerdo, las preguntas las vamos a realizar mediante el chat y el doctor Hugues Sánchez Rafael va a hacer la lectura de las preguntas. Les recuerdo, las preguntas las vamos a realizar mediante el chat y el doctor Hugues Sánchez Rafael va a hacer la lectura de las preguntas. Bueno, agradecemos a Armando por su excelente conferencia. El tema de Bucaramanga, pues, es un tema
apasionante y un tema también caro a mis afectos. Mi familia pues es santanderiana y he vivido bastante en esa ciudad. Yo arrancaría, Armando, con una pregunta concreta y rápida, y es en un trabajo que realizamos hace unos 4 o 5 años sobre el tema de la industrialización en Colombia, y cuando uno mira por lo menos el censo industrial que se hace por allá en el año de 1945, que Bucaramanga, que viene de tener un universo artesanal bastante fuerte, como tú señalabas, la fábrica de cigarros, la cigarrería, las bolas de cebo, las fábricas incluso de jabón, etcétera. ¿Por qué Bucaramanga no despega en unos términos como lo de una Barranquilla, por ejemplo, o la misma Cali? Se queda rezagada en la segunda mitad del siglo XX. Bueno, como usted lo ha dicho, la tradición bumanguesa es la pequeña unidad productiva durante la mayor parte de su historia. Para poner un ejemplo, en 1930 había 258 fabriquines de tabaco que tenían un promedio de 5 cigarreras. Y había solamente 5 fábricas grandes, con alrededor de entre 150 y 200 cigarreras, pero Bucaramanga concentró las fábricas de cigarrillos. Y esa fue la gran industrialización del siglo XIX. Y todo lo demás que había en Bucaramanga son pequeñas entidades. Cuando la Compañía Colombiana de Tabaco de Medellín decidió cerrar plantas y abrir solamente la de Bucaramanga, y lo decidió así por los problemas del ferrocarril, que le costaba mucho trabajo sacar la hoja de cigarro, porque paraba mucho el ferrocarril. Por primera vez Bucaramanga conoció una empresa con 600 obreros, que era como el gran escándalo, que había 600 obreros en las dos manzanas de la carrera 27. Es lo máximo que ha habido. Ahora, don Pedro María Huitrago, a partir de 1960, lanzó el gran proyecto de industrialización que se llamó Forjas de Colombia. Y fue el gran fracaso local. Después de eso, de Forjas de Colombia y el gran fracaso con la asesoría alemana, la ciudad no pensó en otros proyectos. A pesar de que se había preparado con todo, la Universidad Industrial de Santander fue pensada para proveer a la industria de todos los ingenieros, y por eso su carrera básica es industrial, con sus 3 áreas: química, electricidad y mecánica. A pesar de que la electrificación del río Lebrija en 1945-46 intentaba dar fluido eléctrico en grandes cantidades, a pesar de que los países hicieron de los Sogamoso, hoy en día, la única gran empresa que maneja miles de personas es la que nadie pensó, la industria avícola, para la cual no fue preparado ningún veterinario en la ciudad. Entonces, la industria avícola, que hoy en día es la gran productora de huevos y pollos para todo el país, nadie la pensó, y le hicieron los que venían del campo, de la ganadería, el café y el cacao, y no apostaron a la industrialización, y lo hicieron por donde menos se pensó. Esa es la gran industria. Las demás siguen siendo pequeñas, baterías, etcétera. Aquí nunca hubo ensambladoras. Pero si uno mira hoy en día la industria de las joyas, son pequeñas entidades. La de los zapatos, pequeñas zapaterías. O sea, en conjunto se arman grandes volúmenes, como los 24 millones de cigarros que se produjeron algún año. Pero todo viene de pequeñas unidades que dan mucho en suma, pero nadie se encarga. Ese ha sido el modelo aquí y ha funcionado, para gran sorpresa de Adolfo Messi, que nunca entiende por qué lo hizo también Bucaramanga, sin mostrar una industrialización como la de la costa, como la del Valle o como la de Bogotá. Y ha tenido un crecimiento espectacular, pero eso ya veremos en este momento. Pero digo, contra viento y marea. El gran reto ahora es el área metropolitana, porque Piedecuesta es un municipio que se resiste a esa integración, y nadie va a soltar ni su consejo municipal ni su alcalde. Y eso es un problema de los políticos. O sea, ¿cómo resolver el problema en la área metropolitana? O sea, una ciudad que ya se pegó, pero sigue compartiendo 5 alcaldes, 5 consejos, 5 circulación y tránsito, y no hay manera que nadie dé el brazo a torcer.
Javier, aquí tengo una pregunta de Alfonso Molina, nuestro amigo de Pereira. Es la siguiente, Armando, te la voy a leer y a ver si hay algún problema me avisa. Dice Alonso, eso de no leer los entes políticos administrativos en la historia regional es común en nuestro medio. El hecho de asumir el Cauca Grande como si fuera el mismo durante la colonización de su frontera norte podría ser un ejemplo de ese vacío. Pues Alonso tiene toda la razón. Hay que ir a los documentos de los entes políticos administrativos concretos para saber qué hacía un consejo municipal de cantón, qué hacía un alcalde pedáneo, qué hacía un prefecto provincial y cómo se organizaba un fisco provincial. ¿Cuál era la relación entre el gobernador de Pamplona, los 9 jefes políticos cantonales y los 64 alcaldes de distritos parroquiales? Y hay una cosa interesante, es que cuando uno comienza a ver el proceso electoral, uno se da cuenta que no sabe nada de política. Resulta que como en el siglo XIX la elección fue indirecta, entonces la tenían que hacer las asambleas provinciales y las asambleas cantonales. Pero cuando usted hace una elección de electores a la asamblea cantonal de Málaga, lo que va a ocurrir es que la mitad de los electores son los curas que tienen título de doctor. Y resulta que cuando se hace la asamblea electoral de la provincia de Málaga, como en los tiempos del siglo XVIII, empieza con una misa del Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo ilumine la elección como se hacía en los cabildos, cuando se abrió un cabildo el 1 de enero. Pero cuando el cura da el sermón, antes de que empiece la asamblea electoral del Cantón de Málaga, el cura mete la política de frente, dice, no vayan a votar por esos que creen en Benjamin, por aquellos que leen a Rousseau, tienen que votar por aquellos que defiendan la religión católica. Entonces, García Rovira es un ejemplo de cómo no sabíamos nada de cómo funciona un consejo municipal de cantón, una asamblea electoral, cómo funciona un alcalde de distrito parroquial. Y cuando nos llega la violencia en 1939, García Rovira, nadie entendía por qué. Si es la gente más buena que el mundo, ¿por qué se lanzaron a la violencia contra el Partido Liberal? ¿Y por qué hay esas matanzas en Capitanejo, en Málaga, en Molagavita? ¿Y por qué salen todos los guerrilleros? Porque es que los habían manejado los curas por 150 años en las asambleas electorales. Entonces, Alonso tiene razón. Hay que conocer al detalle cómo funciona cada ente político administrativo, cada consejo municipal de cantón, cada distrito parroquial, cómo funciona durante las elecciones, cómo funciona con el cura párroco, figura determinante en Santander y en Boyacá para cualquier decisión. Esas cosas están en los archivos. Lo que pasa es que no hemos sido juiciosos a leer con juicio tantos archivos que nos dan respuestas y hacemos un brochazo grueso con entidades demasiado grandes. En este momento para mí la provincia de Pamplona ya es demasiado grande porque tengo que vermelas con 9 cantones y 64 distritos parroquiales y tiene un funcionamiento peculiar. Bucaramanga es una villa, pero al ser jefe cantonal maneja 9 distritos parroquiales, lo cual incluye a Betas, a Río Negro, a Matanzas, Suratá. Y entonces eso me tengo que mostrar el movimiento demográfico. Pero a veces la gente dice, movimiento demográfico, ¿pero de qué está hablando? ¿Está hablando de la villa de Bucaramanga o está hablando del cantón? Y entonces confunde. Alonso, muchas gracias. Hay que conocer al dedillo los entes políticos locales y su funcionamiento. Hay que leer las actas de los consejos municipales. Hay que leer las actas de las asambleas. Y nosotros tuvimos en el siglo XIX una entidad maravillosa que es desconocida, que se llama la Cámara Provincial. La Cámara Provincial estaba en Pamplona. Había que mandar electores a la Cámara Provincial y ahí se daban unas ordenanzas de la Cámara Provincial que modificaban totalmente el sistema fiscal, lo que se llamaba, por ejemplo, el régimen de policía. Policía urbana, policía rural, policía de ornato, policía de aseo. Esto estaba bajo control, pero eso se decidía.
una institución que no conocemos bien, que son las cámaras de provincia, que vienen de la Constitución de 1832 y son las que manejan este país. Ahora, Alonso sabe muy bien que los políticos del siglo XX se formaron en asambleas departamentales. De ahí viene Virgilio Barco se formó en la Asamblea Departamental de Santander. De ahí viene Evaristo Surdís. Y no conocemos cómo funcionaban las asambleas departamentales, que es donde se daba la lucha política verdadera, cuando la asamblea decidía todo, quién era el presidente. Muchas gracias. Bueno, gracias por la pregunta, Alonso. Ahora tenemos una pregunta que escribió Antonio Echeverry, el profesor Antonio, que dice lo siguiente, Armando. Las convocatorias de los párrocos para las obras civiles en pro del desarrollo de la población, ¿cuáles fueron, en qué fechas y poblaciones? Bueno, durante el siglo XVIII y comienzos del siglo XIX, los párrocos convocan a las obras públicas, puentes y caminos, convocan a cerrar solares para evitar pecados públicos y recogen el ahorro social para la fábrica del templo parroquial, posteriormente para el cementerio parroquial, según lo mandado por la Cámara Provincial de Pamplona, que obliga a que cada municipio tenga su cementerio parroquial fuera del templo parroquial. Pero a partir de que empiezan a funcionar las cámaras provinciales, ya obligan a crear una junta de caminos, una junta de ornato y una junta de obras públicas. Y la junta es la que va a inventar impuestos para financiar las obras públicas y también para manejar los colegios provinciales y los colegios distritales. Entonces, los párrocos van a tener una gran incidencia por lo menos hasta 1830. Ya en la Nueva Granada, ya las juntas de caminos, las juntas de ornato, las juntas de policía, las juntas de colegios actúan con mayor fuerza que los párrocos. Pero normalmente el párroco es el responsable del trazo urbano, de la fábrica de iglesia, del cementerio y a veces hasta del mercado. Ellos deciden, por ejemplo, que si hay que hacer una capilla alterna, que aquí llamamos el humilladero. A los curas debemos ser. Es más, el acueducto de Bucaramanga, que finalmente funcionó en 1922, es un emprendimiento del párroco de la Sagrada Familia, Monseñor Trillos. A él lo siguieron cuando todos los proyectos anteriores no habían servido. A él le debemos el acueducto de Bucaramanga actual. Bueno, una pregunta de Natalia Silvia Prada, que dice lo siguiente, Armando. Frente a tu metodología arbitraria, ¿cómo enfrentas la elección de individuos frente a la participación de grupos y a la defensa de intereses grupales, como por ejemplo los picos de oro? Bueno, es cierto que la elección de un emprendedor como paradigmático tiene mucha arbitrariedad, pero yo me guío por la percepción que tuvieron sus contemporáneos. O sea, no es tan arbitrario. Por ejemplo, entre 1920 y 1930, el negocio del abastecimiento del pabellón de las carnes de Bucaramanga la maneja un solo hombre, que se llama Apolinar Pineda. Entonces todo el mundo que tenía que sacrificar reses para venderlo en el pabellón de la carne tenía que ver con Apolinar Pineda, porque él les entregaba el ganado a crédito.
ganado que traía las sabanas de Bolívar en cantidades en el ferrocarril. Y cuando don Apolinar no traía ganado, la gente tenía que hacerlo a comprar en los alrededores y valía mucho más la carne y había carestía de la carne. Don Apolinar hizo una fortuna al manejar no solamente la plaza de Pabellón de la Carne de Bucaramanga, sino la de Piedecuesta. Entonces, los contemporáneos todos decían, don Apolinar es el hombre de la carne. Entonces, la misma fuente me dicen quién era el hombre. Don Alfonso Silva Silva, don David Puyana. Esos nombres me lo dan las fuentes porque todo el mundo decía, yo quiero ser como don David o como José Puyana, el gran cafetero, el gran productor de café, el gran productor de sombreros. Hay capitanes de industria que se van perfilando y los demás lo ven como un paradigma. Todo el mundo sabe que Francisco Serrano de Distraves es el capitán de industria avícola. Saben que Jaime Liévano es el que se expandió hacia los llanos. Entonces, no tengo que inventarme tantas cosas porque de todas maneras las fuentes hacen referencia a esos emprendedores. Hay unos que la sociedad los olvidó, especialmente en el mundo de la política. Pero las fuentes ahora me han permitido encontrarlos, identificarlos como políticos paradigmáticos. Entonces, las mismas fuentes me van diciendo quién es quién y el impacto que tuvieron en la ciudad. O sea, tampoco es que yo me voy a inventar a alguien porque me guste. No, las mismas fuentes van diciendo quién es el hombre paradigmático en cada momento. Porque a todo el mundo lo contaminó y todo el mundo tuvo que ver con él. Así los escogí. Bueno, Armando, no hay más preguntas por el momento. Perdón, hay dos preguntas más. A propósito de esos personajes destacados que ha seleccionado en el campo de las artes, quisiera conocer los nombres. Bueno, y de una vez te hago la otra pregunta, Armando, ¿te parece? Sí, claro. ¿Hay figuras femeninas o intelectuales entre los escogidos? Muy bien, entonces, los artistas que hemos escogido son, por el impacto que han tenido en la ciudad, Beatriz González, de Bucaramanga, ¿quién no la conoce? Domingo Moreno Otero, Segundo a Helvis, Carlos Gómez Castro, que hizo todas las estatuas de todos los parques de la ciudad, Óscar Rodríguez Naranjo, Mario Hernández Prada y Jorge Mandilla Caballero. Con eso es suficiente para mostrar los artistas de mayor impacto social. Ahora, preguntan por las mujeres. Las declaraciones de riqueza que se hicieron en Bucaramanga en la segunda mitad del siglo XIX y parte del XX para poder pagar los impuestos, me sorprendieron por la cantidad de mujeres ricas que existen aquí. Buena parte derivan la fortuna de sus padres, otras de sus maridos, pero son extraordinarias administradoras. Pongo el mejor ejemplo, doña Trinidad Parra de Orozco, que fue la que regaló un lote para el cementerio, para el Parque Romero, que manejó ella personalmente su almacén de comercio de importación de calle 35. Pero me sorprende la cantidad. Este es un pueblo de mujeres ricas, extraordinarias administradores. Y los hombres inteligentes lo único que han hecho es casarse con ellas. Desde Juan de Brigar Dombrowski, que llegó de Polonia y abandonó el ejército libertador para casarse con la señora Sordo viuda, y ahí hizo su fortuna en la de su tío. los grandes ricos de Bogotá, pero todo vino de las haciendas de Girón. Es decir, lo que en España llamamos el braguetazo, Bucaramanga es el sitio ideal para eso. Pero claro,
si yo voy a buscar una mujer de esa, siempre encuentro que la fortuna la inició su papá o su marido. Entonces, por eso no las escogí, porque ellos lo que han hecho son administrar con mucho cuidado todo lo que heredan. Eso en cuanto a las emprendedoras que estuvieron presentes en el comercio. Y en cuanto a la pintura, ya mencioné a Beatriz González, que es la más conocida en todo el país como la pintora de Bucaramanga. No recuerdo cuál era la otra pregunta. En cuanto a los intelectuales, Pues eran esas dos. las intelectuales. en cuanto a los intelectuales, Bueno, Ah, las intelectuales. Bucaramanga, hay un escritor del siglo XIX que dice que en Bucaramanga a la gente no le gusta gastar mucho tiempo en las letras y cuando van a escribir les gusta solamente firmar cheques o hacer letras de cambio y escrituras. Es decir, este no ha sido un sitio de generación de intelectuales. Hemos tenido poetas, novelistas. Ahora, en cuanto a mujeres literatas, pues tenemos a Silvia Galvis, que desafortunadamente falleció. Tenemos a nuestra colega Aida Martínez Carreño, fue Premio Nacional de Historia, y no he escogido más porque aún no he entrado al mundo intelectual. Ese es un mundo que todavía no he explorado del siglo XX, pero probablemente tendré que llegar a buscar las intelectuales de Bucaramanga. Pero digamos, aquí ha habido un fenómeno que es como el intelectual orgánico, es decir, una persona a la cual todo el mundo consulta. Y en este momento, por ejemplo, pienso en don Alfredo García Cadena, que fue gobernador. Cuando había que resolver el problema, a él lo consultaban y él escribió un artículo. Casi nadie se acuerda de don Alfredo García Cadena, que es hermano de uno que se llama Benjamín, que fue gobernador y más conocido por el puente. Pero don Alfredo García Cadena era como el intelectual que la ciudad buscaba para que respondiera frente a los retos. Pero es muy poco conocido. Sí hubo poetas muy famosos, como Aurelio Martínez Mutis, pero realmente yo no me he encontrado con un gran intelectual en la historia de Bucaramanga, pero sí hubo muchos hombres de letras, como estaban. Pero me imagino que en el curso de este año iré investigando mejor ese fenómeno de la intelectualidad. Pero este es un mundo, este ha sido el mundo de los ingenieros, de los técnicos. La primera escuela de ingeniería fue propuesta por un gobernador en 1928, mucho antes de que se pensara en la UIS. Y la UIS fue el proyecto estrella de los años 50 de la ciudad y sigue siendo el mundo de los ingenieros que han marcado la ciudad, para bien o para mal. Es el mundo de los ingenieros lo que más ha primado aquí. bueno, ya no tenemos más preguntas y también el tema del tiempo es importante. Bueno, primero que todo, darle una gracias a todos ustedes por haberse conectado y haber escuchado la conferencia del profesor Armando, bastante importante. Y por otro, darle a Armando las gracias por este encuentro virtual en tiempos del coronavirus y que sea pues de su agrado nuevamente visitar la ciudad de Cali, ya el otro año cuando la cosa esté más calmada. Entonces, Armando, gracias y a ustedes también, a todos por haber participado de este espacio. Bueno, muy amables. Gracias y adiós a todos. Gracias por haberme invitado. Muchas gracias por la invitación. Hasta pronto, profesor Hugues.
Gracias.